Hola a todos, yo soy la doctora Jessica Matas, oftalmóloga especialista en oculoplástica, y a continuación voy a haceros una revisión sobre la anatomía del nervio facial y la parálisis facial, con el objetivo de comprender bien esta patología. Y por definición, la parálisis facial consiste en una debilidad total o bien parcial de la musculatura de la cara que produce una incapacidad para realizar los movimientos voluntarios. Eso se produce porque el nervio facial o séptimo par craneal es el nervio responsable del movimiento de los músculos de la mímica facial. Si pues un paciente que presente una parálisis facial puede tener dificultad para comer, sonreír, para hablar, puede tener dificultad también para cerrar los ojos, y os iré describiendo más adelante otros de los signos y síntomas característicos de este proceso. Y aquí podemos ver en esta diapositiva algunos de los signos y síntomas oculares más frecuentes en la parálisis facial. Lo que se produce pues es un cierre incompleto del ojo, la oftalmos, que produce la exposición de la córnea. Eso puede producir una queratopatía por exposición. Además, hay una disminución en la frecuencia de parpadeo, que también hace que haya una distribución irregular de la película lagrimal y una exposición corneal prolongada. Todo ello puede contribuir en la visión, puesto que si hay afectación corneal, esto afecta directamente a la agudeza visual y también a la distribución heterogénea de la película lagrimal, y el parpadeo incompleto y disminuido también afectan a la calidad de visión. Muchos de estos pacientes se quejan también del lagrimeo. El lagrimeo suele ser secundario a una debilidad de la musculatura periocular, del orbicular, que es el encargado del bombeo de la lágrima hacia la vía lagrimal, hacia el sistema de drenaje de la lágrima. También puede producirse lagrimeo secundario a una malposición del párpado inferior, puesto que si hay una ectropión del párpado inferior se produce una eversión del punto lagrimal inferior y por lo tanto la lágrima no es capaz de drenar hacia la vía lagrimal de forma directa y rebosa por la cara. Y podemos clasificar la parálisis facial en función de la localización, de forma topográfica o bien según la etiología. Para comprender bien la clasificación es interesante conocer la anatomía del nervio facial, que os iré explicando en las próximas diapositivas. Pero de forma global, según la distribución, el recorrido del nervio facial, podemos dividir a la parálisis facial en función de la localización de la lesión y por lo tanto en lesiones supranucleares, nucleares o bien infranucleares. Todas ellas dependerán también a la frecuencia de las diferentes etiologías. En cuanto a la clasificación etiológica, la causa más frecuente de parálisis facial es la parálisis de Bell, que comprende más del 50% de parálisis facial. Es una parálisis idiopática en la que nos centraremos más adelante. Otras causas, pero, son la parálisis facial de causa traumática, que puede ser debida a un parto o bien a una cirugía o a un traumatismo directo. Algunas de las causas traumáticas pueden producirse o bien sobre la parótida, el oído medio, puede haber una fractura facial o del hueso temporal que también afecte directamente al nervio facial, y algunos tumores operados, como pueden ser el neurinoma del acústico, un meningioma, un tumor a nivel del ángulo pontocerebeloso, pueden asociar parálisis facial tras cirugía. Otras causas son la causa inflamatoria e infecciosa. Dentro de las causas infecciosas, la más frecuente es el síndrome de Ramsay-Hunt, causado por el virus herpes zóster, que se asocia también a vesículas en el oído, en el canal auditivo externo o bien en la membrana timpánica, y pueden también asociar síntomas auditivo-vestibulares secundarios a la proximidad del octavo par craneal a esta área.
Entre las causas compresivas son todas aquellas producidas por tumores que en el recorrido del nervio facial pueden producir una compresión del mismo. Se caracterizan sobre todo por ser parálisis más bien progresivas y no de un curso tan agudo. Entre las causas neurológicas incluimos etiologías como la esclerosis múltiple, la miastenia gravis, el síndrome de Guillain-Barré, entre otras. Y para comprender bien la clasificación topográfica es interesante conocer un poco la anatomía del nervio facial. Como veis en esta imagen de la derecha, los movimientos faciales se originan en la circunvolución precentral y se envían motoneuronas tanto destinadas a la hemicara superior, que estas reciben información de ambos lados, por lo tanto información bilateral, y luego en la musculatura inferior se recibe información solo de la corteza contralateral. Y en relación a su recorrido, el nervio facial sale por la protuberancia, por lo tanto cualquier lesión a nivel del ángulo pontocerebeloso puede generar una parálisis facial. Y este nervio discurre hacia adelante y afuera hasta llegar al orificio auditivo interno. Y ya dentro del peñasco, el nervio facial entra en el canal de Falopio y está en estrecha proximidad a los canales semicirculares. Y su principal rama sale por el agujero estilomastoideo, justo por detrás de la apófisis estiloides, en la base de la mastoides. Allí el tronco extracraneal cursa entre los lóbulos superficial y profundo de la glándula parótida. También ya sabéis que cualquier lesión, cualquier tumoración a nivel de la glándula parótida puede también producir una parálisis facial porque justo discurre entre sus dos lóbulos. Allí se divide en sus dos ramas principales, que es la temporofacial superiormente y otra más pequeña que es la cervicofacial. Y estas a su vez se dividen de forma variable en 5 ramas principales: la temporal, cigomática, bucal, mandibular y cervical. Y las ramas temporal y cigomáticas son las que inervan lateralmente los músculos orbiculares oculares. En cambio, las ramas mandibular y bucal también pueden contribuir, pero de forma más variable, a la inervación del orbicular inferior. Así comprendemos mejor que una parálisis supranuclear produce, por lo tanto, debilidad contralateral de los 2 tercios inferiores de la cara. En cambio, las lesiones periféricas producen una monoplejía, una parálisis facial que afecta a la musculatura orbicular de los ojos y frontal, pero del mismo lado ipsilateral, junto con otras manifestaciones en función de la localización de la lesión. Y en estas imágenes podemos ver parte del recorrido del nervio facial. Como os explicaba, sale a nivel de la protuberancia hasta su salida a nivel del agujero estilomastoideo. Y como comentábamos, la principal causa de parálisis facial es la parálisis de Bell. Esta parálisis de Bell es periférica y se caracteriza por producir de forma súbita una debilidad facial ipsilateral. Es de causa idiopática y además puede asociar otros síntomas como puede ser el dolor de forma previa o bien simultánea, y también puede asociar hipersensibilidad al sonido en el lado afecto, disminución de gusto o bien hipoacusia. Y como os comentaba, la parálisis de Bell es de causa idiopática, por lo tanto no se conoce la causa exacta, aunque no deja de ser un diagnóstico de exclusión. No deja de ser una lesión del nervio que produce un edema del mismo, y esta lesión se postula que podría ser inflamatoria, bien sea autoinmune o bien inducida por virus. Hay pruebas que indican que la causa principal es la reactivación del virus herpes simple de tipo 1 que se encuentra latente en los ganglios del séptimo par. Y de forma característica, la parálisis facial cursa de forma súbita, aguda, con una discapacidad máxima en torno a las 48-72 horas. Habitualmente la recuperación es buena, satisfactoria, alrededor del 85%. Acostumbran a evolucionar favorablemente a cabo de unas 3 semanas
y suelen evolucionar y mejorando hasta los 2-3 meses de la parálisis. Esta parálisis cursa de forma súbita a diferencia de otras causas y unilateral. Por lo tanto, se produce una debilidad de la musculatura facial ipsilateral. También puede acompañarse de otros síntomas y eso se debe a que el nervio facial tiene conexiones con otros nervios craneales adyacentes y eso puede explicar alteraciones como pueden ser los síntomas por afectación parasimpática como la hiposecreción lagrimal. Existen algunos factores de mal pronóstico como son la edad avanzada, la hipertensión arterial, la diabetes, una parálisis completa desde el inicio, desde el debut, el lagrimeo y la disacusia. El diagnóstico de parálisis facial es fundamentalmente clínico. Es necesario hacer una historia clínica detallada que recoja los síntomas incluso prodrómicos previos a la instauración de la parálisis facial, la instauración, el curso clínico, si ha sido de forma aguda, subaguda, más bien progresiva, la duración, antecedentes de parálisis previos, síntomas asociados y también antecedentes personales. Se debe hacer también una exploración neurológica que debe de valorar no solo el nervio facial, sino también el resto de pares craneales. Y debemos de determinar si la parálisis es central o bien periférica y si es completa o bien incompleta. No está de más examinar, hay que examinar la orofaringia a nivel de la orofaringia y el oído, puesto que podemos encontrar vesículas, masas o bien otras lesiones que nos puedan orientar a la etiología de la parálisis. Y podemos realizar también una exploración cervical en busca de masas o adenopatías. En el diagnóstico diferencial, para hacer un diagnóstico de exclusión, que no deja de ser un diagnóstico de exclusión, la parálisis de Bell, hay que ver que no haya habido un curso progresivo, bueno, eso orientaría a otras causas, en caso de bilateralidad también, si no es periférica, sino más bien central, si hay afectación de otros pares craneales o bien algún antecedente relevante. Todo esto nos haría pensar en una causa diferente a parálisis de Bell. Y en la exploración de estos pacientes, aparte de lo que hemos ido comentando, es importante también evaluar a la afectación psicosocial, puesto que esto repercute mucho en la vida y en la calidad de vida de los pacientes. Se puede hacer mediante un cuestionario y también valoramos la armonía facial y evaluamos la musculatura no solo de forma dinámica con los movimientos, sino también de forma estática. Hay diferentes escalas, diferentes cuestionarios que nos permiten también analizar la simetría, la presencia de sincinencias, la rigidez, la movilidad global de la cara y todo ello nos permite también graduar la gravedad de la parálisis. Todo esto nos permitirá hacer un plan de manejo de forma sistemática y hacer una evaluación integral de todo. En esta diapositiva tan solo se refleja 3 de los parámetros importantes a evaluar, los estáticos, es decir, en posición primaria sin realizar movimientos, luego valorar parámetros dinámicos en movimiento y también parámetros de sinquinesia. Y dentro de la exploración oftalmológica es imprescindible y es muy importante de realizar cuanto antes mejor, porque eso permite prevenir complicaciones secundarias a la parálisis facial como son la queratopatía por exposición. Además, el oftalmólogo se conoce bien las diferentes etiologías que pueden producir parálisis facial, puede también realizar una evaluación más detallada del paciente y así dirigir mejor la causa de la parálisis. En la exploración se debería de hacer un examen de la agudeza visual, revisar en lámpara de hendidura qué tal la córnea, si hay afectación corneal secundaria a la exposición, mediante tinciones como es la fluoresceína, que nos permite ver si hay afectación del epitelio corneal. Es interesante también hacer un fondo de ojo para descartar otras patologías
Y dentro de la exploración podemos evaluar también la secreción de la lágrima mediante el test de Schirmer, evaluar bien los anejos, puesto que ya sabemos que los párpados al final forman parte de la protección ocular y cualquier afectación en los mismos puede tener un impacto en la función visual. Así pues hay que ver si existe o no lagoftalmos, si hay ectropión del párpado inferior, si hay malposición del punto lagrimal y todo ello tendría un impacto a nivel visual. Es interesante también hacer una exploración de las pupilas para descartar afectación también neurooftalmológica, es decir, que no haya otra causa que esté produciendo parálisis facial, por lo tanto también hacer una exploración de los diferentes pares craneales. En esta diapositiva expongo de forma más detallada algunos de los parámetros a examinar, la motilidad extraocular, que nos permite descartar afectación de otros pares craneales, si hay o no presencia de nistagmus, también nos podría orientar a una causa central, el fenómeno de Bell, que también nos pronostica si hay protección de la córnea y en estos casos si el fenómeno de Bell no existe, debemos de ser más agresivos en cuanto al tratamiento para prevenir una exposición de la córnea, puesto que esta no está protegida cuando se cierra el ojo. La fuerza del músculo orbicular, también evaluar el grado de ectropión, si existe notosis de ceja y también evaluar el grado de exposición corneal. La exposición corneal, aparte del cierre incompleto del párpado, también debe evaluarse mediante la frecuencia de parpadeo y también mediante la disfunción de la película lagrimal, puesto que en casos en que hay una disfunción de la película lagrimal, la córnea también se ve mucho más expuesta. Y vamos a centrarnos ya en el tratamiento. El tratamiento no solo es médico, sino también puede comprender la cirugía y además la rehabilitación para permitir una correcta recuperación de la parálisis facial. Acostumbra tener un abordaje multidisciplinar por diferentes especialidades, como somos los oftalmólogos, atención primaria, neurólogos, en algunos casos los otorrinos, la cirugía maxilofacial. Todas estas especialidades pueden contribuir a una mejor recuperación de la parálisis facial y es interesante que trabajemos en conjunto para dar un mejor abordaje y un mejor manejo en estos pacientes. En cuanto a la cirugía, en caso de precisar cirugía, puede ser cirugía estática o bien dinámica. Ahora os explicaré con más detalle cada una de estas técnicas. Y primero de todo vamos a centrarnos en lo que es el tratamiento oftalmológico, que tiene varios objetivos, entre ellos prevenir la exposición corneal, corregir el ectropión, la tosis de ceja y mejorar esta epífora crónica. Y para entender bien las diferentes técnicas quirúrgicas las podemos dividir en estáticas y dinámicas. Las estáticas son aquellas que cambian la posición, o bien sea de la ceja, del párpado, sin modificar el movimiento. En cambio, las técnicas dinámicas son aquellos procedimientos que están reservados en aquellos pacientes cuya musculatura facial es aún receptiva a reinervación, por lo tanto, nos permitiría mejorar el movimiento. Entonces, en estas cirugías, el músculo recién denervado o en el músculo que ha sido aberrantemente inervado, se produce una conexión. Y vamos a entrar un poco más en detalle en las diferentes técnicas. Hay que recordar, pero que todas estas cirugías se deben de realizar pasados unos meses de la parálisis, que haya dado tiempo suficiente a que haya una recuperación de la parálisis, que veamos en qué punto estamos y también para prevenir complicaciones secundarias a los cambios que puede inducir una regeneración aberrante del nervio. Por lo tanto, habitualmente se suele esperar un mínimo de 6 meses para poder intervenir la parálisis facial. No obstante, existen algunas técnicas, como es la tarsorrafia, que permite el cierre de los párpados,
que puede realizarse antes, sobre todo en aquellos pacientes en que es difícil el tratamiento médico, pero que tienen un riesgo de exposición de la córnea. En estos casos se puede hacer una tarsografía temporal, que o bien medial o lateral, habitualmente se realiza lateral mediante una sutura no reabsorbible que puede sacarse al cabo de un tiempo, que nos permite el cierre del ojo y por lo tanto una protección del mismo. En el caso de decidirse por una tarsografía permanente, tampoco es un tratamiento que realizamos de entrada, pero puede ser una alternativa en algunos casos y nos permiten hacer un cierre del párpado sin necesidad de retirar esa sutura al cabo de un tiempo. Para realizar esta técnica lo que hacemos es una división de lamelas. Normalmente esta división no se hace con mucha profundidad, normalmente unos 2-3 milímetros, como podéis ver en la imagen. Entonces se divide la lamela anterior, piel orbicular, de la lamela posterior, tarso conjuntiva, y se retira el epitelio del borde palpebral posterior. De esta forma se suturan esas superficies cruentes, los dos bordes que han sido desepitelizados, y se suturan con suturas reabsorbibles. De esta forma hay una tarsografia, un cierre permanente de los párpados. No obstante, esto también se puede abrir en adelante si hiciera falta, no es algo irreversible. Y otra técnica que podemos realizar es la colocación de un peso de oro, que está indicado en aquellos pacientes que tienen un cierre incompleto de párpado superior, por lo tanto un lagoftamos. Esta técnica consiste en colocar un peso de oro o bien de platino también por delante de la cara anterior del tarso, a nivel del borde superior del tarso, y se puede suturar posterior al septum orbitario. Mediante esta técnica el párpado puede cerrar de forma completa mediante el cierre voluntario. También existe otra técnica que es, en lugar de situar este peso de oro de forma pretarsal, situarlo posseptal para evitar complicaciones como puede ser la exposición o la extrusión del peso de oro con el tiempo, puesto que de esta forma queda más protegido. Otra de las cirugías que puede realizarse en caso necesario es la corrección del ectropión paralítico. Esta corrección puede realizarse mediante una cantoplastia, una reconstrucción del canto lateral, puede hacerse mediante una tira tarsal lateral o bien de forma medial mediante una cantoplastia medial, pero hay que recordar que la reconstrucción efectiva del párpado inferior muchas veces debe de realizarse en combinación con cirugía del tercio medio facial y de las mejillas. Es por eso que, como os decía inicialmente, es importante hacer un examen global de la cara, de toda la mímica, de toda la musculatura facial y valorar de forma multidisciplinar si en estos casos, aparte de una cirugía exclusivamente a nivel del párpado, se debe de realizar en combinación con una cirugía de tercio medio. Y para la corrección de ptosis de ceja hay diferentes técnicas. Existe la técnica de la cejaplastia directa, como podéis ver en la imagen de la izquierda, y también otras técnicas más novedosas como es el lifting de ceja, que nos permite una apexia de la ceja que tiene más durabilidad, puesto que no influye tanto el paso del tiempo, porque hay una fijación de la ceja mediante una mini placa a nivel de la raíz del pelo. Y ya por último explicaros lo que es la cirugía dinámica. La cirugía dinámica nos permite reinervar el nervio. La reinervación más frecuente es la anastomosis hipoglosofacial. Entonces consiste en una transferencia nerviosa para preservar el tono y posiblemente el movimiento. Se acostumbra a hacer mediante el nervio trigémino y también puede hacerse mediante transposición de músculos o bien mediante colgajos musculares libres microvasculares.